como te leo el tarot gratis. Hola mi querido Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Leo, para mis solteros empedernidos. Esta lectura es la lectura semanal para los solteros. Estos solteros y solteras, a ver qué es lo que vamos a hacer con esta gente, para ver si consiguen definitivamente el amor. Lógicamente, esta lectura también es para aquellas personas que de verdad sí quisieran encontrar el amor. Porque hay gente que de verdad se niega y no quiere. Y bueno, ni modo, no se puede hacer nada, no se le puede obligar. Pero sí para aquellas personas que de verdad quisieran, pero que sienten que todavía no les llega. ¿Por qué no les llega el amor? Esta lectura es más que todo, mi querido Leo, para ver energéticamente cómo estás. Es así como un diagnóstico y ver realmente cómo está tu energía del amor ahorita en el presente, en el pasado también, y qué te dice el amor, por qué el amor no ha llegado, cómo está ahorita tu actitud ante el amor, para empezar, ¿ok? Vamos a ver qué puede ser, qué puede pasar, cómo estás tú, dependiendo cómo estés, llegará o no llegará el amor. Eso es así de sencillo, de fácil. Ajá, mira qué bonito. 4 de bastos. ¿Cómo estás añorando un nido de amor? Tú estás, mira qué bonita la actitud que tú tienes. Una actitud de felicidad, de amor, una actitud de decir, mira, sí, estamos todos contentos. Tú quieres estar en pareja, tú de verdad quisieras y añoras tener un amor y de verdad esa actitud es muy importante para que venga el amor, definitivamente. Tienes que seguir con esa actitud hasta el final, hasta que realmente consigas lo que estás esperando conseguir. Ahora vamos a ver cómo has superado tú el pasado. Es que el pasado lo tenemos ya superado, porque están esas cuatro estacas allí esperando para preparar ese nido. Tú quieres que en cualquier momento alguien llegue y de verdad se haga ese gran nido de amor. Lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? Sí que te voy a decir algo. Tú necesitas primero, tú te estás saltando varios pasos. También eso es lo que pasa, energéticamente hablando, quiero decir. Porque antes de llegar al 4 de bastos, que es el 4, que es la fundación de las bases, tú necesitas primero conocer a la persona, saber si realmente es tu tipo, si de verdad se congenian. Tú no puedes llegar de una buena vez a un 4 de bastos, como decir, ya yo quiero una relación formal de nidos, de amor. Ya, me explico, no sé si me hice entender. Hay que pasar por ciertos pasos primero. Y pareciera ser que eso es lo que tú quieres, de una vez, tener una relación fuerte, precisa y concisa, una relación de una vez muy seria. Y muchísimas veces la gente sale corriendo cuando ve esta actitud, ¿entiendes? Así que vamos a ver. Ok, vamos a ver aquí. En tu pasado, mira esto, hubo muchísima nubosidad. ¿Qué pasa aquí, Leo? Ya lo estoy viendo. El problema aquí que pasa es que tú tuviste muchísimas nubosidades en el pasado y muchísimas no conclusiones. Aquí quizás a lo mejor no te dieron claridad de muchísimas cosas. Hicieron promesas y no te cumplieron. A lo mejor tú siempre has querido que las relaciones sean ya formales, llegar hasta lo máximo, hasta lo más profundo, y eso quizás hizo que muchísima gente se tuviera que ir. Sí que te lo digo, me perdonas, pero a veces la actitud tuya pudo haber hecho ir en huida a la persona. Porque a lo mejor sintió presión de tu parte, sintió que tú lo que querías era otra cosa ya como más formal y a lo mejor estas relaciones
empiezan por lo informal, si se quiere, y ya tú quieres empezar de una vez con lo formal, formal. Y eso pudo haber pasado. Eso sí es contraproducente para una relación. Hay que dejar colar, hay que dejar conocer, hay que conocer primero. Y veo que en el pasado también tuviste muchísimas turbulencias, cosas que no estaban muy claras. Tú sentías que habían cosas que no estaban claras. Entonces, por eso es que pasan las cosas que pasan. Mira, romance en puerta. Oye bien esto. Romance en puerta. Este nuevo amor te hará olvidar el pasado. Así sí es, eso es cierto. Muchísimo, muchísimo tiene que ver esto con todo lo que es el amor para ti, mi querido Leo. Sí que te digo, toma las cosas con calma, empieza desde el principio, empieza conociendo suficiente y a fondo a la persona. Si esa persona va a ser para ti y si va a ser ese nido de amor que tú quieres, lo hará, pero necesitas que darle espacio, necesitas darle un poquito más de tiempo a ti y a esa persona. ¿Qué te dice el amor de aquí a 6 meses? Ajá, el amor aquí a 6 meses te dice que todavía tienes que meditar un poquito más. Estás ahorita, te está diciendo que estás en un letargo ahorita, que el amor puede estar todavía en un letargo, que necesitas primero entender y comprender que las cosas no pueden ser así a como tú lo estás pidiendo. O sea, poniendo esa presión que pones, como saltándote algunos pasos. No lo debes hacer. Tú tienes que ir lentamente, poco a poco. Empieza conociendo a la persona, empieza poniéndole ciertas pruebitas, si se quiere, a ver qué tal, cómo le va. No creas que todo el mundo está preparado de una vez para iniciar un compromiso grande. Hazlo poco a poco. En resumidas cuentas, para no dorarte mucho la píldora, aquí se ve que muchos de ustedes, o algunos de los que me están viendo acá, ejercen muchísima presión para concretar una relación. Y eso hace que la persona se vaya corriendo, salga, se vaya, huya. Y eso, lo que pasó en el pasado también fue eso, que tuviste muchísimas decepciones y el sol se te escondió detrás de unas nubes grises por eso mismo, porque hubo mucha presión. Tú querías que ya de una buena vez ya se diera, como decir, conocí a alguien y ya quiero mostrarle mi casa, ya quiero presentarle a mi familia, ya quiero, eso es poco a poco. Las cosas ahora, el modernismo ahora es diferente, o sea, el amor moderno ahora es un poco diferente. Vamos a conocernos primero y luego veremos. A eso le estoy leyendo a alguien que está en esas condiciones. Mira que dice, la movilidad y la vida es una danza. Danza. Procura hacer otras cosas diferentes. Como digo, no te embotes o no te aferres a una relación que tiene que ser como quien dice hasta el final. Dale chance a la relación para que se vaya cuajando, para que vaya cuajando. Tú metes una gelatina en la nevera para que se cuaje, pero tú no puedes estar abriendo la nevera cada ratico para tocarla a ver si ya está cuajada. Tú tienes que esperar por lo menos un día, una noche, para que se ponga cuajada, se endurezca la gelatina, ¿cierto? Igualmente pasa con el amor, mi querido y adorado Leo. No comas ansias. Date tu puesto. Mira, tú tienes muchísimas oportunidades de conseguir el amor. Hay un romance que viene en puerta y este nuevo amor podrá hacerte olvidar el pasado. Pero tú tienes que también saber cómo tú vas a recibir ese nuevo amor. De qué manera. No dejes que se vaya. O sea, con tu actitud y tu presión, no dejes que huya el amor. Eres tú realmente, quizás, quien ha puesto un poco de... Porque sí, tú tienes toda la intención del mundo de querer tener un amor contigo, de que todo se haga así como se está haciendo acá, de que todo sea de verdad una fiesta, un compromiso, un casorio, si se quiere, rejuntarse, ponerse a vivir, pero poco a poco. Haz las bases primero. Sienta primero estas 4 bases bien hechas para que luego entonces se dé
muy poco a poco, ¿sabes? Conociéndose primero. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Leo. Yo no sé si realmente eso te resonó. A lo mejor a todo el mundo no le resonó, pero sí que te digo que más de uno tiene que estarse identificando con esta lectura. Y mira qué pasa aquí. Mira lo que hay acá. Mira, se producen generalmente estas cosas cuando hay muchísima presión de tu parte. Que la persona se va y te traiciona con la ida. Se va sin decirte nada. Sale corriendo. Y entonces, como quien dice, hay acá una traición. Una traición porque se van esas personas. ¿Por qué se fue esta persona? Porque le dio miedo el compromiso, porque le dio miedo que le estaban presionando demasiado. Y eso pudo haber pasado en tu caso. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Leo. Le leí a quien le tenía que leer, más nada. A lo mejor no todo el mundo, un 1%, el 99% a lo mejor no es esta lectura. Así que se las estoy dejando. No me importa si sea una sola persona que le pueda resonar, pero alguien necesitaba escuchar esta lectura. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.